Bienvenidos seres del inframundo. Esta noche, prepárense para adentrarse en relatos reales, oscuros e inquietantes. Historias que no se cuentan a la luz del día y que muy pocos se atreven a escuchar a solas. Si estás aquí, es porque buscas aquello que se oculta en las sombras, y yo te lo voy a mostrar. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu like, eso ayuda a que más almas se unan a esta comunidad nocturna. Y en los comentarios, cuéntame algo. ¿Alguna vez has vivido una experiencia que no te atreves a explicar? La historia más inquietante aparecerá en el próximo video. Acomódate, apaga las luces y deja que estas historias te acompañen hasta que el sueño te alcance. Esto es Relatos del Inframundo. Nunca he sido de creer en cosas paranormales, pero lo que viví en la carretera a Zacapu aquella noche me cambió la vida para siempre. Era 2016. Yo trabajaba en Morelia y manejaba cada fin de semana para ver a mi familia. Aquella noche salí tarde, casi a las 11, y sabía que el tramo estatal era peligroso, no solo por los asaltos, sino por lo que la gente del pueblo contaba. Que por las noches se aparecía una mujer pidiendo aventón, pero que no tenía pies. Siempre pensé que era un invento para espantar a los borrachos. Pero esa noche, algo me estaba esperando. Recuerdo que la carretera estaba completamente vacía. Ni un solo carro. Solo los árboles moviéndose por el viento y esa neblina espesa que parece que se pega al parabrisas. Llevaba música puesta, pero la apagué porque me empezó a dar una sensación rara, como si alguien respirara dentro del carro. A los 15 minutos vi, a lo lejos, una figura blanca a la orilla del camino. Al principio pensé que era una persona. Moví mis luces altas, y ahí la vi. Una mujer completamente vestida de blanco, con el cabello largo y mojado pegado al rostro. Su vestido parecía sucio, pero no sucio normal, sino como si tuviera tierra seca mezclada con sangre en la parte de abajo. No sé por qué, pero reduje la velocidad. Cuando estuve a unos metros, pude verla bien. No estaba parada, flotaba unos centímetros sobre el suelo. Y aunque la luz me daba de frente, su cara estaba completamente oscura, como si una sombra la cubriera completamente. Mi primer impulso fue acelerar, pero en cuanto puse el pie en el acelerador, la mujer levantó la cabeza. Me paniqué. Quise arrancar, pero el carro se apagó. Todo, luces, motor, radio. Silencio absoluto. Y la mujer comenzó a acercarse. No caminaba. Se deslizaba. Yo solo escuchaba cómo mi respiración golpeaba el interior del carro. La vi acercarse al cristal del copiloto, levantó una mano, larga, delgada, casi esquelética, y la puso sobre el vidrio. El vidrio se empañó, como si su mano fuera helada. Yo empecé a gritarle que se fuera. Pero no se movió. Solo inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera tratando de ver dentro. Paulo, te juro por mi vida que no tenía ojos. Solo dos huecos negros profundos, como si dentro hubiera un vacío que chupaba toda la luz y entonces la escuché. No movió la boca, pero la escuché dentro de mi cabeza, como si susurrara directamente en mis oídos. Ayúdame, no me dejes aquí. Sentí que el corazón se me partía del miedo. Cerré los ojos y comencé a rezar lo que me acordaba, ni sé si lo dije bien. Lo único que recuerdo es que, de pronto, el carro se encendió solo. Las luces regresaron, la radio tronó, el motor vibró con fuerza. Abrí los ojos y la mujer ya no estaba. Aceleré a fondo. No volteé ni una sola vez. Y cuando llegué a casa, mi mamá me abrió la puerta asustada porque decía que yo traía la cara completamente blanca, como si hubiera visto un muerto. Lo peor es que, no fue lo último. La mañana siguiente, fui a lavar el carro. Y cuando el tipo que atiende vio el vidrio del copiloto, me preguntó si había chocado con un animal o algo así. Yo le dije que no, que por qué. Me enseñó el vidrio por fuera. Ahí estaban 5 marcas largas, como si alguien hubiera rasguñado el cristal con uñas muy pero muy duras. Desde esa noche, jamás volví a manejar por ese tramo después de las 8. Y cada vez que paso por ahí de día, siento que alguien me observa desde el árbol donde apareció aquella mujer.
Nunca pensé que algo tan simple como aceptar un trabajo de albañilería me iba a dejar con un trauma que arrastro hasta el día de hoy. Pero supongo que nadie sabe realmente lo que esconden los pueblos pequeños hasta que te toca vivirlo en carne propia. Yo nací en un rancho cerca de Tetela del Volcán, Morelos. Y aunque a veces las historias de brujas, duendes y aparecidos se cuentan para pasar el rato, lo que ocurre en esas casas viejas, eso sí es real. Especialmente en la casa del Callejón del Silencio, donde trabajé un verano cuando tenía 22 años. Me contrataron para revivir una casa abandonada que, según el dueño, quería convertir en una posada. Cuando llegué, me encontré con algo muy diferente. La casa parecía más bien un ataúd gigante. Paredes negras por la humedad, puertas hinchadas por el tiempo, ventanas cubiertas de polvo que parecían no haber sido tocadas en décadas. Pero lo más raro era el silencio. Ahí no se escuchaban pájaros, ni perros, ni viento. Nada. Como si ese lugar fuera un agujero aislado del resto del mundo. El primer día no pasó nada extraño, solo que cada vez que caminaba hacia la parte trasera sentía que alguien me seguía. No pasos, sino una presión, una presencia. Eso me empezó a poner nervioso, pero traté de ignorarlo. El segundo día todo cambió. Estaba raspando la pared del cuarto principal cuando oí que alguien caminaba en el pasillo. Pasos claros, pesados. Pensé que sería el dueño, así que salí para ver qué quería, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, pero el aire se sentía denso, como si alguien acabara de pasar por ahí. Me regresé al cuarto, pero la puerta estaba cerrada. Yo no la había dejado así. Me dio un escalofrío, abrí despacio, y sentí como si alguien hubiera pasado detrás de mí. Fue tan fuerte que giré rápido con la espátula en la mano. Pero no, de nuevo, nadie. Esa noche me costó dormir. Mi mente seguía regresando al sonido de esos pasos. Al tercer día decidí terminar todo lo más rápido posible. Mientras trabajaba, escuché algo que jamás voy a olvidar. Un llanto. Débil, como el de un niño asustado. Venía del cuarto más pequeño, al final del pasillo. Yo pensé que quizá algún niño del pueblo se había metido, así que caminé hacia la puerta. Cada paso que daba, el llanto se hacía más fuerte y más triste. Cuando llegué, giré la perilla y abrí. El cuarto estaba completamente vacío. No tenía ventanas, solo un pequeño hueco en la pared que daba a un armario viejo. El llanto seguía ahí, pero ya no sonaba como el de un niño. Era más profundo, más ronco, como si ese sonido hubiera salido de un lugar que no debería existir. Me empezaron a temblar las manos. Miré el armario. El llanto venía de adentro. Me acerqué con cuidado, y cuando estaba a unos centímetros, el llanto se detuvo de golpe. Un silencio espeso llenó el cuarto, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del armario se abrió sola. Adentro estaba oscuro, completamente oscuro. Pero pude ver algo. Una mano. Pequeña, pero con los dedos extremadamente delgados y largos, como si se hubieran estirado demasiado. No sé cómo no me desmayé en ese momento. La mano se movió lentamente hacia la orilla del armario, y entonces, una segunda mano apareció, agarrando el borde. Y después, una cara. Una cara que no tenía ojos. Solo cavidades profundas y hundidas, como si algo los hubiera arrancado. La piel estaba pálida, casi traslúcida, y la boca, muy pequeña, temblando como si quisiera llorar. Cerré el armario de un golpe y salí corriendo de la casa. Ni siquiera pasé por la puerta principal, salté por una ventana rota y corrí hasta que mis piernas no dieron más. El dueño me habló días después para preguntarme por qué no había regresado, pero solo le dije que algo estaba mal en esa casa. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Me dijo que la casa no tenía armario en ese cuarto. Que él mismo lo había retirado hacía años. Cuando le juré que yo lo había visto, me contó algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Esa casa fue abandonada después de que una familia muriera en un incendio. El único que no encontraron fue el niño más pequeño, dijeron que probablemente había sido consumido por las llamas. Pero yo sé que no.
Lo que estaba ahí adentro no era un recuerdo ni una sombra. Era algo atrapado. Algo que nunca debió ser visto. Y desde ese día, cada vez que paso por ese callejón, aunque sea a plena luz del día, escucho ese llanto débil, como si todavía me estuviera llamando desde el interior de la casa. Yo crecí en un pueblito cerca de Tamazula, Jalisco. Todos ahí conocen al Silbón, un hombre que murió hace décadas buscando a su hijo perdido en el monte. Según dicen, su espíritu quedó atorado entre los árboles y aún vaga por la zona, silbando un tono largo y profundo que se escucha solo de noche. Siempre pensé que era pura fantasía de borrachos, hasta que lo escuché yo mismo. Todo pasó en 2019. Había llovido fuerte por días y un arroyo que cruza el rancho se desbordó, dejando a varias vacas atrapadas en el lodo. Mi papá y yo salimos con lámparas para rescatarlas antes de que amaneciera, porque al día siguiente llegaban los compradores. A él no le gustaba ese arroyo, decía que la energía era rara, demasiado callada, como si el monte se tragara el sonido. Pero no teníamos opción. El camino estaba oscuro, la tierra se hundía bajo las botas y el aire olía a humedad podrida. Nada sonaba, ni grillos, ni ranas, ni agua corriendo, incluso el viento parecía detenido. Eso me dio mala espina, pero seguí caminando detrás de mi papá, alumbrando entre los árboles. Llegamos al arroyo y empezamos a trabajar. Logramos sacar 2 vacas, pero quedaba una más, la más pesada. Mientras intentábamos jalarla, escuché algo que aún hoy me provoca un frío en la columna. Un silbido, largo, agudo al principio, luego grave al final. No venía del viento. Era demasiado claro, demasiado humano. Mi papá levantó la cabeza de inmediato y me miró como si hubiera visto un fantasma. Yo no entendía por qué se puso tan blanco, hasta que volvió a sonar. Esta vez más cerca. Era un silbido lento, casi melancólico, como si alguien estuviera llamando a un perro desde muy lejos. Pero en medio del monte, a las 3 de la mañana, ese sonido se siente como una sentencia. Mi papá me agarró del brazo y me susurró que no me moviera. Que no respondiera. Que no hiciera ningún ruido. Yo sentía que el corazón se me quería salir. El silbido volvió, pero ahora se escuchaba justo detrás de nosotros, arriba, entre las ramas más altas. No había forma de que alguien estuviera ahí. No había troncos gruesos, solo ramitas débiles que ni un niño soportaría. Entonces escuché algo más. Un llanto seco, como si alguien se esforzara por no llorar fuerte. Mi papá soltó la cuerda de la vaca y me ordenó en voz baja que caminara hacia atrás, sin dar la espalda. Yo obedecí. La luz de mi lámpara temblaba, no sé si por mis manos o porque el ambiente estaba tan cargado que parecía que el aire vibraba. A unos metros de distancia vimos movimiento entre los árboles del otro lado del arroyo. Primero fue una sombra larga, muy delgada, caminando de manera extraña, casi arrastrándose. Luego, una figura más clara, un hombre. Pero no uno al. Estaba extremadamente flaco, como si no tuviera músculos, solo piel pegada al hueso. Su ropa estaba desgarrada y mojada, los pies cubiertos de lodo, y la cabeza, inclinada hacia un lado como si el cuello no estuviera bien. Caminaba lento, arrastrando un costal alargado que rozaba contra las piedras del arroyo, haciendo un sonido áspero que se nos metió en el cerebro. El hombre levantó la cabeza y silbó otra vez. El mismo tono. El mismo sonido que había escuchado desde niño en las historias del pueblo. Mi papá me empujó hacia el monte y corrimos. No volteamos. No dijimos nada. Solo corrimos como si la muerte viniera detrás. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el silbido no se alejaba. Se escuchaba a nuestro lado. Al mismo ritmo que nuestros pasos. Como si él estuviera corriendo junto a nosotros, pero invisible. Yo ya no podía respirar. Sentía que en cualquier momento me iba a desmayar del pánico. Cuando por fin vimos las luces de la casa, el silbido se detuvo de golpe. Mi papá entró conmigo, cerró la puerta y apagó todas las luces. Nos quedamos sentados en la sala, en silencio, durante horas. Y cuando al fin amaneció, me explicó lo que él sabía.
El Silbón era un hombre de la región que perdió a su hijo en una creciente del arroyo. Lo buscó durante semanas, silbándole para que lo escuchara. Un día lo encontraron muerto, flotando río abajo, aún con el costal donde llevaba comida para el niño. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue buscando, llamando, arrastrando ese costal lleno de piedras. Yo no sé si lo que vimos era él. No sé si era un espíritu o un hombre real deformado por la desgracia. Lo único que sé es que el silbido era imposible, antinatural, como si viajara entre los árboles sin tocar el aire. A veces, en noches muy calladas, aún creo escucharlo a lo lejos. Largo. Profundo. Doloroso. Y siempre me pregunto, ¿a quién está buscando ahora? Yo crecí en Zacatecas, en una zona donde los viejos mineros cuentan historias que uno no debería escuchar de niño. Había una que siempre me pareció exagerada, la del hombre sin cara que cruzaba el puente de los mineros cuando el viento soplaba desde los cerros. Ese puente está a las afueras del pueblo, colgando sobre un barranco estrecho lleno de rocas negras. Dicen que antes pasaban carretas cargadas de plata, pero también muchos hombres murieron ahí, aplastados por maquinaria o cayendo al vacío. Con el tiempo quedó abandonado, y aunque lo intentaron cerrar, los chavos del pueblo lo usábamos como atajo para llegar a una presa donde íbamos a pescar de noche. Yo siempre sentía algo raro al cruzarlo, como si el aire se hiciera pesado en la parte central del puente y los sonidos se apagaran, pero nunca le di demasiada importancia hasta aquella noche de 2021. Era junio, época de calor seco durante el día y frío cortante por las noches. Mis amigos y yo decidimos ir a pescar a la presa alrededor de las 11. Llevábamos linternas, refrescos y una bocina pequeña. Éramos 4, Arturo, el más bromista, Lalo, el callado, Marcos, que siempre decía que no le daba miedo nada, y yo. Caminamos por el cerro hasta llegar al puente colgante. Siempre cruje cuando uno lo pisa, pero esa noche sonaba más duro, como si la madera estuviera tensa o fresca después de absorber humedad. Lo iluminamos con la lámpara de Arturo y avanzamos. En el centro, el viento sopló tan fuerte que la cuerda lateral golpeó contra los postes metálicos, y ese sonido metálico me hizo sentir un escalofrío inmediato. Yo traté de no mostrarlo, porque los demás se reían de cualquier gesto de miedo, pero sentí algo más, un olor a tierra mojada y metal oxidado, como si alguien hubiera movido cosas de hace años. Cruzamos, pescamos un rato y todo parecía normal. Nos reímos, grabamos videos, contamos historias. A eso de las 2 de la mañana empezamos a recoger porque la temperatura había bajado tanto que era incómodo. El camino de vuelta siempre es más silencioso, no sé si por el cansancio o porque la madrugada tiene esa forma de apagar todos los sonidos del monte. Cuando llegamos al inicio del puente, a Arturo se le ocurrió apagar nuestras linternas para hacer la prueba del valor. A mí no me dio gracia, pero entre los empujones terminamos cruzando en completa oscuridad, iluminados solo por la luz tenue de la luna. Los primeros pasos se escuchaban huecos, rítmicos, pero cuando estábamos por llegar al centro, Lalo se detuvo en seco. Yo me choqué contra él y le reclamé, pero antes de que pudiera hablar, Arturo dijo en voz muy baja, ¿escucharon eso? Al principio no entendíamos, pero entonces se escuchó claramente, pasos en el puente, pero no eran los nuestros. Eran más pesados, lentos, como si alguien caminara arrastrando algo. El puente vibraba, pero nosotros estábamos quietos. Nadie se movió. Nadie respiraba fuerte. Entonces Marcos, que siempre se burlaba de todo, susurró algo que me paralizó el cuerpo entero, ¿hay alguien más en el puente? Yo giré la vista a la izquierda intentando ver algo, pero solo veía sombras mezclándose con la malla metálica y la luna colándose entre los tablones. De pronto, un golpe seco resonó detrás de nosotros, como si una bota hubiera caído con fuerza sobre la madera. Arturo encendió su linterna por impulso, pero lo que vimos no encajaba con ningún ser humano normal. A unos 10 metros de nosotros había una figura alta, demasiado alta, parada justo al borde del puente, en la parte más oscura. Llevaba ropa vieja, como de minero, un traje sucio de polvo negro, un casco abollado y botas desgastadas.
Pero lo que nos aterrorizó no fue su ropa, sino su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había solo una superficie lisa, como piel estirada sin rasgos. Sin embargo, la cabeza se movía como si estuviera mirándonos, se inclinaba hacia un lado, luego hacia el otro, como estudiando nuestra forma de respirar. Marco soltó un insulto ahogado y Lalo empezó a temblar. El ser dio un paso hacia nosotros y el puente entero se arqueó con su peso. Era imposible que un puente así soportara algo tan pesado sin romperse, pero el crujido sonaba como si la estructura se quejara. Arturo apuntó la linterna a la figura, y lo más extraño fue que la luz no la iluminaba por completo. Era como si absorbiera parte del brillo, dejando los bordes difusos. El ser levantó un brazo, muy lento, muy antinatural, y notamos que tenía los dedos largos, demasiado largos, como alambres de metal cubiertos de piel. No dijo nada, pero su cuerpo emitió un sonido espeso, como un quejido atrapado en lo profundo del pecho. Ese sonido fue suficiente para romper la parálisis, todos salimos corriendo. El puente se sacudía tanto que parecía que iba a desprenderse del barranco. Yo sentía los pasos detrás, no sabía si eran reales o producto del terror, pero escuchaba tres cosas al mismo tiempo: mi respiración, los gritos de mis amigos y el crujido del puente que parecía desgarrarse. Llegamos al final del puente, casi rodando por la tierra, y seguimos corriendo sin detenernos hasta que vimos las primeras luces del pueblo. Cuando por fin nos detuvimos, Arturo estaba llorando, Marcos respiraba como si le faltara el aire y Lalo no podía ni hablar. Nadie quiso mencionar lo que vimos. No esa noche. No en semanas. Pero un detalle se me quedó grabado y no me deja dormir. Mientras corríamos, volví la mirada por reflejo justo antes de alcanzar tierra firme. La figura seguía ahí, parada en el centro del puente, mirándonos sin ojos, sin expresión, sin nada humano. Y al mismo tiempo, había algo más, parecía que su cuerpo se desvanecía lentamente, como humo absorbiéndose hacia el madero, como si el puente mismo lo tragara. Tiempo después, un señor del pueblo que había trabajado en las minas me contó algo que me heló la sangre. Hace décadas, un minero cayó por ese puente mientras transportaba costales de mineral. Su cuerpo nunca lo encontraron completo. Dicen que la cuerda del puente se enredó alrededor de su torso y lo arrastró hacia abajo, aplastándolo y desfigurándolo por completo. Algunos trabajadores juraron verlo después, caminando en la niebla, sin forma humana reconocible, como si su alma hubiera quedado deformada por la presión de la tierra y el metal. No sé si esa figura era él, su espíritu o algo peor que se formó con la energía del lugar. Lo que sí sé es que desde esa noche ninguno de nosotros volvió a cruzar ese puente, ni siquiera de día. A veces paso por la carretera que queda a varios metros de distancia y miro hacia el barranco. El puente sigue ahí, colgando, crujiendo solo, como si respirara. Y cada vez que el viento sopla desde los cerros, me parece escuchar pasos lentos sobre la madera, pasos que buscan compañía en la oscuridad, pasos que esperan que alguien vuelva a cruzar. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero desde hace unos años hay un sonido que me persigue en mis sueños, un silbido largo, delgado, casi humano, que aprendí a reconocer en lo más profundo de las madrugadas. Dicen que en los pueblos de Durango ese silbido anuncia desgracia, pero yo nunca creí en esas cosas. Ahora quisiera no haberme burlado cuando la gente mayor contaba sus historias, porque lo que viví en el Cerro de la Calavera me dejó una cicatriz en el alma. Todo empezó en 2019, cuando regresé a visitar a mis abuelos en un rancho a las afueras de Vicente Guerrero. La casa está rodeada de monte, mezquites, nopaleras y un silencio que se vuelve espeso al caer la noche. Mi abuelo siempre me había advertido que no subiera al cerro cercano después de las 9 de la noche, porque según él se soltaba el silbido. Yo pensé que era una superstición más, una forma de evitar que los animales salvajes me pusieran en peligro. Pero una madrugada quise comprobar por mí mismo si aquello era cierto. Esa noche desperté alrededor de las 2 con la garganta seca. Fui a la cocina y bebí agua, pero mientras bebía, escuché un sonido lejano, casi imperceptible, que se confundía con el viento. Era un silbido ascendente, muy tenue, como si alguien exhalara desde muy lejos. Me quedé quieto, tratando de entender si era un animal,
pero el sonido volvió, esta vez más largo, más nítido, como si estuviera llamando a alguien. Se me puso la piel de gallina, pero antes de que pudiera pensar en algo más, escuché pasos afuera, lentos, arrastrados. La puerta de la cocina da al patio trasero, que conecta con un camino de tierra que lleva directamente al cerro. Pensé que quizá mi abuelo había salido, cosa extraña a esa hora, pero cuando me asomé por la ventana, vi su silueta dormida en la mecedora del pasillo. Entonces sentí una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y necedad, que me hizo agarrar una lámpara y salir al patio para averiguar qué o quién estaba silbando a esa hora. El aire estaba helado, tan frío que dolía al respirar, y el cielo completamente despejado dejaba ver todas las estrellas. Caminé lentamente hasta la entrada del camino de tierra. El silbido volvió a escucharse, esta vez más claro, tan cercano que sentí como si alguien estuviera a unos metros de mí. No era un silbido común, tenía una cadencia humana, un ritmo que parecía llamar, insistente, casi enfermizo. De pronto, se escuchó el crujido de piedras sueltas en la ladera del cerro, como si algo pesado las estuviera pisando. Apunté la lámpara al cerro, pero no vi nada, solo sombras formadas por los mezquites. Entonces el silbido cambió. Ya no era largo ni suave, era un silbido quebrado, irregular, como si la garganta del que lo emitía estuviera dañada. Ese sonido me atravesó el pecho de una manera que nunca había sentido. Era tan antinatural que me congelé en el instante. Pensé en regresarme a la casa, pero el camino estaba completamente oscuro detrás de mí y tuve la impresión de que si daba la vuelta sin ver, algo podría estar ahí. Así que seguí avanzando con la lámpara, tratando de mantener la respiración controlada. El camino sube en espiral alrededor del cerro, así que cada 100 metros la vista cambia y el silencio se vuelve más profundo. Llegué a la primera curva y el paisaje se abrió un poco, había una roca enorme donde, según decían, la gente del rancho encontraba restos de fogatas antiguos, como si alguien acampara ahí en secreto. Justo cuando iluminé la roca, el silbido sonó detrás de ella, tan repentino y tan fuerte que casi solté la lámpara. Esta vez sonó como una imitación humana, pero deformada, como si la respiración estuviera atrapada en un pecho que no funcionaba bien. Y entonces, detrás de la roca, vi movimiento. No era un animal, eso lo supe de inmediato. La sombra era demasiado alta, demasiado erguida, y parecía temblar ligeramente, como si su cuerpo estuviera hecho de algo que nunca se quedaba quieto. Me quedé paralizado, incapaz de mover un solo músculo. La sombra dio un paso hacia adelante, lento, arrastrando los pies, como si le costara esfuerzo caminar. Cuando finalmente apareció en el borde de la luz, mi corazón casi se detuvo. Era un hombre, o al menos parecía uno. Tenía el torso desnudo, pero su piel estaba tan pálida que parecía papel. Sus brazos colgaban rígidos, como si no tuvieran articulaciones, y su cuello estaba inclinado hacia un lado de una forma imposible. Su cabeza estaba cubierta por un sombrero viejo y deforme, pero lo que más me horrorizó fue su boca, estaba completamente abierta, como un agujero negro, y de ella no salían palabras, sino el mismo silbido quebrado que había escuchado todo el camino. Sus mejillas parecían hundidas hacia adentro, como si algo le succionara la vida desde el interior. La criatura levantó la mano con los dedos tensos y comenzó a caminar hacia mí. No corrí. No podía. Mis piernas no respondían. Solo podía respirar en golpes cortos mientras el silbido se hacía más fuerte, tanto que parecía vibrar en mis oídos y en mi pecho. Cuando estuvo a unos metros, pude ver que sus ojos no tenían brillo. Eran vacíos, casi completamente negros, como pozos profundos que no reflejaban nada. Su piel se agrietaba en líneas finas cada vez que movía la cabeza, y su boca seguía emitiendo ese sonido que ya no parecía un silbido, sino un lamento atrapado. En ese instante, un grito me sacudió de golpe, era la voz de mi abuelo llamándome desde la casa. El grito rompió algo en el ambiente, como si una cuerda invisible se hubiera tensado demasiado. La criatura volvió su cabeza hacia la dirección del grito, y por primera vez dejó de silbar. Su boca se cerró lentamente, como si el sonido le doliera. Después dio un paso hacia atrás, luego otro, manteniendo su mirada fija en mí.
En cuanto retrocedió lo suficiente como para que su figura quedara en sombras, desapareció entre los mezquites sin hacer un ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí como nunca en mi vida. Llegué a la casa con el corazón desbocado y el cuerpo temblando. Mi abuelo estaba en la puerta, pálido, respirando agitado, como si supiera exactamente lo que había pasado. No me regañó, no me preguntó nada. Solo cerró la puerta con seguro y puso una tranca de madera que nunca antes había usado. Esa madrugada no dormimos. Él se quedó sentado frente a la ventana, vigilando el cerro, como lo había hecho muchas noches en su juventud. Ya al amanecer me contó algo que nunca había dicho. Cuando era joven, un hombre del rancho desapareció en ese cerro. Era conocido por caminar de noche buscando ganado perdido. Un día encontraron su ropa desgarrada y rastros de sangre en la roca grande. Nunca encontraron su cuerpo. Días después, la gente empezó a escuchar un silbido extraño en la madrugada. Los perros ladraban sin parar, las vacas se agrupaban nerviosas y algunos vecinos aseguraban haber visto una figura en el cerro, demasiado alta, demasiado pálida. Con los años, la historia se volvió leyenda, pero mi abuelo jamás dejó de creer que ese hombre, o algo que se formó a partir de su muerte, seguía vagando en el cerro buscando compañía. Desde esa noche, cada vez que visito a mis abuelos, evito mirar hacia el cerro después de las 9. Aún así, a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites, escucho un silbido largo y quebrado que parece venir desde lo más oscuro de la ladera. Un silbido que llama, que insiste, que recuerda. No sé qué hubiera pasado si mi abuelo no hubiera gritado. No sé si esa cosa me hubiera tocado, si hubiera abierto más esa boca imposible o si hubiera arrastrado mi alma hacia los matorrales. Lo que sí sé es que desde aquella noche tengo un miedo profundo de los cerros en silencio. Y cuando escucho ese silbido en mis sueños, me despierto sudando, sintiendo que, en cualquier momento, esa figura pálida podría estar esperando justo afuera de la ventana.